nunca pensé que yo llegaría a ser arquitecto y encontré la arquitectura realmente por casualidad. Y bueno, a mí me tocó empezar a buscar y a descifrar mi propio camino, digamos, y encontrar mi vocación. Yo, bueno, terminé la preparatoria en México, estudié todo en México, ¿no? Y fue cuando encontré la Universidad Iberoamericana y fue cuando empecé a buscar en los campos del diseño. Siempre he sido muy disciplinado y muy dedicado y, digamos, algo obsesivo, ¿no? Y eso me llevó a siempre dedicarme, a veces en exceso, ¿no?, a las cosas que siempre yo de alguna manera encontraba, pero también con muchas inquietudes e insatisfacciones. Cuando yo llego a Cornell y me doy cuenta que me falta mucho, ¿no? Me dedico esos 2 o 3 años que estuve ahí, fueron un poco más de 2 años, verdaderamente a leer muchísimo, a estudiar muchísimo historia y teoría y otras disciplinas que de alguna manera habían sido un poco débiles en mi formación. En ese momento en Nueva York era lo que ahora llamamos un think tank, ¿no? Uno de estos grandes equipos o instituciones de investigación y de pensamiento. Y era realmente este lugar por el que se cruzaban los caminos de todo mundo quien era alguien en la arquitectura en ese momento. Llegué yo pensando que las oportunidades iban a ser muchas y lo primero que me cuento es que no existían esas oportunidades, ¿no? Pero también tengo la suerte que muy pronto me rescata, por llamarlo de alguna manera, la Academia Americana y la Academia Europea. Entonces, al mismo tiempo que empiezo a hacer algunas cositas pequeñas acá en México, no dejo de tener siempre un pie en otras instituciones, a través de la academia. En el año 86 empezamos a formar este taller, también de manera muy informal, era increíblemente informal, ¿no? Hacíamos algunos pocos concursos que habían, o algunos encargos muy pequeños que empezábamos a recibir. Y bueno, y así fuimos creciendo, ¿no? Y al mismo tiempo yo seguía yendo y viniendo por cuestiones académicas. También eso me dio oportunidad de empezar a conocer mucha gente o seguir conociendo gente fuera del país. Empecé a recibir invitaciones para participar en concursos fuera del país. Llegó el momento que me di cuenta que, aunque me invitaran a los concursos, nunca iba a poder recibir un encargo si no establecía una estructura fuera del país. La arquitectura es un trabajo muy arduo, de mucha disciplina, de muchas horas, y que empieza con un análisis muy intenso. Cualquier proyecto está formado por una serie muy grande de capas de información que de alguna manera vamos sobreponiendo, ¿no? Y estudiando y analizando. Una especie de proceso de transparencias, vamos permitiendo que vaya de alguna manera surgiendo aquello que para cada uno de nosotros es lo importante. Lo hacemos colectivamente, los equipos son muy grandes, yo no trabajo solo, evidentemente. O sea, desde un principio yo me reúno con el equipo que elegimos para cada uno de esos proyectos. Muy pronto es un equipo que va mucho más allá de nuestro taller, por llamarlo de alguna manera, y muy pronto tenemos un equipo multidisciplinario donde todos están aportando a este proceso. Yo me siento en esta mesa con mi equipo, todo me lo imprimen, o sea, ya está aquí todo en papel y yo sigo trabajando. A mí me interesa muchísimo la ciudad. La ciudad está hecha tanto de masas como de vacíos. Y la ciudad es precisamente la relación o el equilibrio entre ambas condiciones. O sea, mucha gente piensa que nosotros como arquitectos, nuestra encomienda o nuestra responsabilidad es construir la masa.
Pero nuestra responsabilidad igualmente es definir el vacío de las ciudades. Algunos de nuestros proyectos sí tratan de grandes sectores de ciudades, ¿no? Y en ese sentido sí tenemos el control prácticamente de todo. Pero que estemos en una pequeña vivienda o algo así, la responsabilidad que tenemos con la ciudad o las cuestiones de la ciudad son fundamentales. Los materiales de la arquitectura no son únicamente los materiales físicos de la arquitectura. Finalmente hay otros materiales que son fundamentales en el quehacer de la arquitectura, entre ellos la luz. Y la luz no es solamente la intensidad de la luz, sino que son las distintas calidades de la luz, ¿no? Y la luz se manifiesta de muchísimas formas. Entonces, poder entender y poder trabajar con aquello es fundamental, ¿no? Eso tiene que ver evidentemente con la textura y con el color y evidentemente con las latitudes en donde trabajamos. Pero la arquitectura es esta disciplina que, como yo siempre la he entendido, ¿no? Está en un lugar, o quisiéramos que esté en un lugar, que yo llamo una intersección entre dos condiciones muy importantes, ¿no? Una condición muy local y una condición muy global. Y de la misma manera que estamos trabajando en distintas localidades, ¿no? En estos sitios estamos aprendiendo no nada más de las condiciones culturales, también de las condiciones físicas, de las condiciones políticas, de las condiciones económicas de cada uno de los sitios y que forman todo un legado de información. Al mismo tiempo, lo que a mí me interesaba, y eso fue también uno de los motivos por los que salgo del país, es participar de este discurso global. Y entonces en ese lugar donde se cruzan estas dos condiciones es donde de alguna manera se establece nuestro trabajo. Sinceramente, yo nunca lo veo así, ¿no? Yo al final lo veo como un total, como todos los trabajos juntos, ¿no? Como una gran familia, ¿no? de trabajos donde todos de alguna manera informan y alimentan a los otros trabajos. Y como además los trabajos se sobreponen. O sea, no es que uno hace uno y después hace otro y después hace otro. O sea, es un proceso muy elástico, donde estamos trabajando al mismo tiempo en varias cosas. Algunos se prolongan más, algunos regresan, algunos se olvidan y algunos vuelven. Entonces, durante todos estos 30 y tantos años que estamos trabajando, hemos de alguna manera, desde mi punto de vista, creando como un catálogo de proyectos, donde para mí el proyecto son todos. Y es muy difícil de ver un solo proyecto. Te podría decir que en ninguno de los proyectos estoy satisfecho del todo.